En el juego del calamar, ningún dúo ha representado con tanta fuerza la locura como Thanos y Namgyu. Lo que comenzó como una amistad nacida del resentimiento contra un enemigo común, terminó convirtiéndose en una relación marcada por la dependencia, la adicción, la inferioridad y finalmente, la tragedia. A primera vista, parecen simples villanos, pero nada más lejos de la realidad. Hoy vamos a analizar en profundidad ambos personajes y su relación, unidos por una estafa y separados por la muerte. Conocemos a Thanos como un rapero profundamente endeudado. Tras confiar en el proyecto fallido de Myungi, frustrado, derrotado y sin un propósito, ingresa a los juegos en un acto desesperado. Namgyu, por su parte, cayó en la misma trampa, y este punto en común se convierte en la chispa que los une. En su primera confrontación con Myungi, vemos a Thanos estallando de rabia, incapaz de procesar su fracaso económico, mientras Namgyu lo respalda, sin mucha autoridad. A diferencia de otros dúos en la serie que nacen de la empatía o la confianza, esta relación surge de la frustración compartida. Este primer encuentro establece la dinámica que los definirá. Thanos es el líder y Namgyu el seguidor. En Luz Roja, Luz Verde, Thanos conoce a la jugadora 196 y, fiel a su estilo, intenta conquistarla con rimas y carisma, mostrando esa faceta extrovertida que lo definía. Pero cuando Yu les advierte del peligro, al igual que casi todos los jugadores, Thanos no lo toma en serio. Sin embargo, cuando la jugadora 196 es eliminada, la máscara de seguridad se rompe y lo vemos por primera vez aterrado y horrorizado, al darse cuenta que Yun decía la verdad. En ese momento, viendo que no podría con la presión del juego, recurre a las pastillas escondidas en su cruz, y esta decisión marca un antes y un después en su personaje. El Thanos genuino, inseguro y vulnerable, desaparece, siendo reemplazado por una versión artificial de sí mismo, alegre, despreocupada y sin miedo, pero construida sobre la base de una adicción. Namgyu, en cambio, no tuvo salida de escape, y lo vemos claramente asustado, pero a pesar de todo, logra sobrevivir la masacre con solidez. Al volver a la sala, Thanos muestra señales de que algo le sucede, y Namgyu lo empieza a notar. En la primera votación, ambos votan por seguir con los juegos, y los círculos logran imponerse. Más tarde, vuelven a confrontar a Myungi, en donde Thanos le aclara que debe ganar mucho dinero, para devolverles todo lo robado. Pero cuando le tira la comida en la cara, Myungi se abalanza contra él, iniciando una pelea, en donde Thanos le pega una paliza. Sin embargo, cuando Namgyu también quiere pegarle a Myungi, le pega una patada y cae al piso, demostrándose una experiencia en combate. Tras ver la pelea, el frontman les pide que paren, y los vence a ambos fácilmente, poniéndolos en su lugar. Antes del segundo juego, vemos a Thanos consumir una pastilla estratégicamente para calmar su miedo, y a Namgyu nuevamente sospechando. Ya junto a Gyunsu y Namgyu, Thanos se vuelve el motor social y líder del equipo, invitando a Semi y a Minso a unirse, a pesar del rechazo evidente de Namgyu hacia ellos. Tras la muerte de los primeros participantes, Namgyu le pide un poco de lo que toma de su cruz, admitiendo estar asustado y que las manos le temblaban. Inicialmente, Thanos se resiste, e incluso lo llama Namsu, demostrando que ni siquiera se sabía su nombre, diciéndole que las pastillas eran demasiado fuertes para él, pero Namgyu lo termina convenciendo, y desde ese momento, también cae en la adicción, perdiendo la sobriedad que lo había diferenciado. Luego de esto, Namgyu le dice a su equipo que no sean cobardes, y así sobrevivirán, pero Semi le responde que se preocupe por él. Molesto, le dice a Thanos que no debieron unirlo al equipo, pero esta le responde que solo era un machito, que necesitaba drogas para no llorar, haciéndolo enojar. Finalmente llega su turno, y el equipo logra sobrevivir, en donde vemos a Thanos muy sonriente y bailarín, mientras que Namgyu empieza a intimidar a Minsu. Cuando vuelven a la sala, Namgyu se vuelve arrogante e intimidante con Minsu, dándole órdenes, y tratando mal a Semi también, lo que demuestra que estaba más interesado en dominar que en convivir. Aquí es cuando Thanos lo reprende, exigiéndole que trate bien a los demás. Namgyu solo se ríe, sin decir ninguna palabra. Aquí vemos como el liderazgo de Thanos era emocional, casi paternalista, asegurando que todos se sintieran parte del equipo, pero la reacción de Namgyu revela que nunca pudo enfrentar directamente a Thanos, siempre manteniendo una posición inferior. En la segunda votación, el dúo vuelve a votar por el círculo, y Namgyu manipula a Minsu, y esta, a pesar de no querer, se ve intimidado y vota por quedarse. Finalmente los círculos ganan por paliza, y el tercer juego se llevaría a cabo. En Mingle, los vemos bien drogados mientras la música suena, pero cuando se anuncian grupos de 4, Thanos mira fijamente a Gyunsu, y finalmente patea a su fan. Inicialmente Thanos se muestra feliz, pero cuando entran a la habitación, pregunta por Gyunsu preocupado, y cuando se da cuenta de lo sucedido, se estresa y se desespera, solo para ver cómo su amigo lo ha eliminado. A diferencia de Namgyu, que le da igual lo sucedido, Thanos demuestra que sí le importaban sus compañeros. En la última ronda, se anuncian equipos de 2, y Thanos elige a Namgyu, dejando a Minsu a su suerte, pero logra sobrevivir. Cuando vuelven a la sala, Thanos abraza a Minsu, admitiendo estar preocupado por él, y diciéndole que pensaba haberlo escogido, pero cuando volteó, había escogido a Namgyu. Finalmente, ambos le dicen que hay que jugar un juego más, manipulándolo. En la tercera votación, Namgyu vuelve a forzar a Minsu, al igual que Thanos, quien le dice que solo un juego más, pero Minsu decide votar por la X, sintiéndose mal por haber traicionado a Semi en el juego pasado, y queriendo irse a casa de una vez. La votación termina empatada, y más tarde en el baño, Minsu se encierra para evitar al dúo.
pero en ese momento, Thanos le revela su pasado. Antes de los juegos, conoció al reclutador en un puente, mientras intentaba quitarse la vida. Este le dio una nueva oportunidad, lo que Thanos interpretó como una señal de Dios para rehacer su vida, y hacer que su madre se sintiera orgullosa. Este es uno de los momentos más vulnerables del personaje, demostrando cómo Myung-Gi le había arruinado la vida, hasta el punto de querer acabar con ella. Pero todo cambió con la llegada del reclutador, quien seguramente al ver la situación, solo lo invitó amablemente. Lo que queda demostrado al inicio de la temporada cuando en los videos, Thanos es el único jugador que no fue cacheteado. Finalmente, Thanos intenta convencer a Minsu de que vote por Círculo, pero en ese momento llega Myung-Gi, llevándonos al enfrentamiento final. La pelea en el baño estalla, y Thanos toma la delantera, logrando descargar toda su ira acumulada en el hombre que arruinó su vida. Pero justo ahí, Myung-Gi la apuñala con un tenedor, acabando con su vida. Con Thanos eliminado, Namgyu, quien se estaba llevando una paliza de un X, toma el tenedor y acaba con el jugador. Cuando la pelea termina, se adueña de la cruz y lo vemos maldecir a Thanos por siempre tratarlo con inferioridad, pero se le ve visiblemente afectado y se toma 2 pastillas, consumiéndolas con una intensidad aún mayor. Finalmente, demuestra su sadismo en el juego especial, acabando con una jugadora indefensa y enfrentándose a Semi. Sin embargo, a pesar de contar con el efecto de las pastillas y un tenedor, Semi logra tumbarlo, pero Namgyu se recompone y la elimina brutalmente. El hombre que siempre se mantuvo bajo las sombras resultó ser el verdadero monstruo. Ya sin Thanos, Namgyu se convierte en una versión más violenta y sádica. Si Thanos, incluso drogado, mantenía cierto respeto hacia sus compañeros, llegando a preocuparse por Minsu o lamentando la muerte de Gyunsu, Namgyu demuestra todo lo contrario, evidenciado cuando antes del cuarto juego se burla de Minsu por la muerte de Semi, y se sorprende de que Minsu lo haya visto todo, y no haya hecho nada por salvarla. Aquí vemos cómo Namgyu disfruta de ejercer poder sobre quienes lo rodean. Además, a diferencia de Thanos, no toma las pastillas estratégicamente, sino por placer, perdiendo el control. Sin embargo, este nuevo rostro no es más que una máscara construida sobre la envidia y el complejo de inferioridad que siempre tuvo con Thanos. En las escondidas, su alianza con Myung-Gi lo confirma. Más que una estrategia, parece un intento desesperado de encontrar en él el reconocimiento y validación que nunca obtuvo de su antiguo compañero. Incluso lo llega a idolatrar, llamándolo el increíble Myung-Gi y celebrando la manera en que acabó con Thanos. Por otro lado, el detalle de que Namgyu imite constantemente los gestos de Thanos después de su muerte tiene 2 interpretaciones. La primera es que simplemente es una burla hacia Thanos, y la segunda es porque en el fondo quería ser como él. Antes de empezar a cazar, le dice a Myung-Gi que las pastillas son una fuente de seguridad y fortaleza para él, pero a pesar de esto, vemos como nuevamente es tumbado, y de no ser por Myung-Gi, el jugador 235 lo hubiera eliminado de primeras, a pesar de que contaba con un cuchillo y el efecto de las pastillas. Pero después de esto, Namgyu comete su peor error, perdiendo la cruz, la cual es encontrada por Minsu con solo 2 pastillas, demostrando lo mal que Namgyu las administraba, ya que después de la muerte de Thanos, aún quedaban 7 pastillas. Finalmente Minsu, al igual que Thanos en el primer juego, toma una pastilla para superar su miedo. Tras volver a la sala, Namgyu se da cuenta de que no tiene la cruz. En ese momento, la narrativa lo desnuda, volviéndose el hombre miedoso y cobarde del inicio. Sabiendo que moriría si jugaba el siguiente juego, votó X por primera vez, pero con ganas de venganza, Minsu vota por el Círculo, mirándolo amenazantemente. Aquí vemos el momento donde los papeles de poder se invirtieron, mostrando ahora a Namgyu como el cobarde, siendo el golpe final a su imagen de dureza. En saltar la cuerda, la abstinencia de Namgyu se hace evidente. Minsu, al ver su oportunidad, lo confronta y le revela que él tiene la cruz. Namgyu intenta arrebatárselo, y se disculpa cobardemente por sus acciones, pero Minsu lo arroja al puente, obligándolo a ser el primero en saltar. Desesperado, logra recuperar la cruz, pero al abrirla, descubre la horrible verdad. El collar estaba vacío. Al darse cuenta de que Minsu lo había engañado, su rostro lleno de miedo resume perfectamente su trayectoria. Toda su violencia y supuesta fuerza y valentía siempre dependieron de una ilusión, de algo externo que nunca controló. La cuerda logra tumbarlo, y Namgyu cae a su horrible muerte, marcando así el final del dúo. La historia de Thanos y Namgyu nos muestra que a veces, la verdadera batalla no siempre está en los juegos, sino en el interior de cada jugador. Ambos eran hombres asustados que se refugiaban en las pastillas, pero aquí vemos una diferencia. Thanos, a pesar de sus defectos, dejó entrever algo de humanidad y vulnerabilidad. Si lo pensamos bien, a la única persona que odiaba era Myung-Gi, y esto por haberle arruinado la vida. En cambio, Namgyu disfrutaba de la violencia y el control, pero nunca pudo escapar de su complejo de inferioridad. Primero fue con Thanos, luego Myung-Gi, y finalmente rogándole a Minsu, y terminó devorado por la máscara que él mismo construyó. Juntos representan los 2 extremos de una misma tragedia, el miedo de enfrentar los juegos por sí mismos, y al final, el guión de sus vidas ya estaba escrito, por ese miedo que se negaron a enfrentar.
Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con mi análisis? ¿Cuál de los dos drogadictos fue tu favorito? Si te gustó el video, no olvides dejarme tu buen like y tu buena suscripción, te lo agradecería mucho. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.